Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para nosotros, porque recordemos que primero estuvimos viendo en la primera clase el llamamiento de las tinieblas a luz, después vimos prisionero de guerra, después vimos la batalla del ADN, vimos la fortaleza y ahora vamos a ver los 6 niveles de guerra, pero primero vamos a darle una breve reseña, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver la primera, como dije al principio, la primera guerra que sucede es la guerra a nivel personal, o sea, es la guerra con nosotros mismos. Entonces, vamos a enseñar hoy qué es lo que es el origen de la guerra, cómo se origina. Echemos un vistazo al origen de la guerra espiritual en el plano del, digamos en el plano de poder entender qué es lo que ocurre actualmente, ¿no? En los primeros capítulos de Génesis hallamos el origen de una batalla que aún hoy libramos como Iglesia de Jesús, ¿verdad? Hoy la libramos, es una batalla con nosotros mismos, es una batalla con el mismo espíritu, porque vamos al caso. A veces nosotros queremos someter nuestro espíritu a los pies de Jesús, pero también queremos someter nuestra carne a los pies de Jesús. Pero se origina una batalla entre la carne y el espíritu. El espíritu dice sí y la carne dice no. Entonces la carne tira para abajo y el espíritu tira para arriba. Amén. Entonces, como vemos en Génesis 1:28, dice que le dio autoridad. ¿A quién le dio autoridad? A Adán. A Adán le dio la autoridad para juzgar y administrar la tierra. Adán y Eva debían ser fecundos, multiplicarse, sojuzgar y ejercer dominio sobre la creación. O sea, ellos tenían toda la autoridad. Adán y Eva tenían toda la autoridad porque Dios les dio la autoridad a ellos. Y ellos tenían que multiplicarse, tenían que sojuzgar a la tierra, tenían que ejercer dominio. Por eso Adán le puso nombres, inclusive a los animales, a las plantas. Entonces esto quiere decir vencer y pisotear, o sea, tenerlo bajo sometimiento. La pregunta que surge entonces es, ¿a quién deberíamos vencer nosotros? La respuesta es aún más obvia, porque si vamos al caso tenemos que vencer a Satanás. Amén. Entonces, nosotros tenemos que vencer a Satanás, y es una guerra constante. Esta orden fue impartida por Dios delante de todos los ángeles y aún del mismo Satanás, quien seguramente ardió de odio al ver que Dios otorgaba tan precioso don a su creación más maravillosa. Vamos al caso, Satanás siempre quiso ser más que Dios, porque la palabra lo dice, ¿no? Siempre quiso ser más que Dios. Y él fue destituido del cielo. Entonces, me imagino que no le debe haber gustado para nada cuando fue sustituido por el hombre. Porque él fue un ser que estuvo al lado de Dios, estuvo en el cielo, él conocía a los ángeles, tenía legiones a su cargo y todo lo demás. Él también tenía... también él estaba, dice que era un querubín hermoso, que era lindo, bueno, en fin. El tema es que este Satanás, lo que a él le molestó fue que Dios le sacó la autoridad, le sacó el poder, y asimismo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, que lo que era Dios en el cielo, sí era el hombre en la tierra al principio. Era una esencia, ¿no? Era Él. Entonces, vamos a decir de que Satanás pudo haber tenido un poco de celos al respecto, porque a él no le gustaba que Dios buscara a otra persona para poder otorgarle
todas las cosas del mundo, o sea, toda la autoridad y todo dominio sobre la creación y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso es la lucha. Por eso nosotros nos ponemos a pensar, ¿y cómo es posible que el enemigo se ensañe tanto con el ser humano? ¿Saben por qué se ensaña tanto con el ser humano? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que sea igual a Dios o parecido a Dios, el enemigo lo quiere destruir. Porque él no acepta de que el hombre haya tomado un lugar al cual supuestamente a él le correspondía. Si lo pensara de esa manera, ¿no? Pero no es así. Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Les dio autoridad. Les dio autoridad para ponerle nombre a los animales, para ponerle nombre a las plantas, para para hacer y deshacer. Toda autoridad le dio el Señor. Vamos a seguir un poquito para adelante. La respuesta, bueno, fue impartida por por acá. El varón y la mujer. Acá te dice que Satanás estaba enojado porque Dios hizo al hombre y a la mujer. Dice, y el varón y la mujer, como él no pudo elevarse sobre el trono de Dios y ser igual a él, eso lo vemos en Isaías 14, versículo 13 al 14. Motivo por el cual fue expulsado para siempre de la presencia divina. Decidió poner su trono bajo la pareja humana, bajo la pareja humana. El principio del diablo se origina en una desobediencia a Dios. Por esta razón, la unidad de los cristianos es algo que realmente teme. O sea, que está dando a entender aquí que como Dios puso su trono bajo la pareja, o sea, bajo Adán y Eva, el enemigo había sido desobediente. Recordemos que Satanás fue desobediente. Al ser desobediente fue destituido. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre, Adán y Eva. Les dio autoridad al Señor, les dio dominio. Y eso es lo que al enemigo no le gustaba, lo vuelvo a repetir, es lo que no le gustaba. Por eso instó a la mujer a que cayera en desobediencia como él. Entonces ahí vino el problema, ahí vino la lucha. Porque como nosotros somos creación, primero somos creación, después pasamos a ser hijos de Dios y después pasamos a ser instrumentos en sus manos para que Él pueda trabajar con nosotros como Él quiere que lo haga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el enemigo nos batalla porque somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Dios le dio la autoridad a Adán y a Eva sobre la tierra. Al pecar, el hombre, sabemos que Adán y Eva al pecar, les dio la autoridad y el poder al enemigo y el dominio propio. Todo lo que Dios le había dado al hombre, el hombre se lo dio al enemigo. Pero no fue solamente causa de Eva. Porque he escuchado muchos pastores, he escuchado muchos ministros de muchas iglesias diciendo de que la mujer es la culpable. No, Señor, aquí estamos hablando de dos. Los dos son uno. Porque dice la palabra, se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne. ¿A qué es lo que me refiero yo con esto? Me refiero que la mujer ya conocía la voz de la serpiente. Porque yo me imagino que en ese tiempo los animales tenían nombre, pero más allá de tener nombre, yo creo que los animales también hablaban, me imagino. Porque la serpiente dice que hablaba. Pero si la vemos por la parte espiritual, a un animal también lo puede poseer un demonio. ¿Me entienden? A un animal también lo puede poseer un demonio. Como también puede poseerlo un ángel. No nos olvidemos de la burra de Balaam, que la burra fue la que habló. Pero no era un demonio, era la que la burra había hablado, ¿amén? Entonces, ¿a qué es lo que me refiero a esto? Volviendo al tema. Me refiero a que el hombre, al caer, Eva ya sabía que no tenía que comer del árbol del bien y del mal. No lo tenía, ella sabía perfectamente que no lo tenía que comer. Adán también.
Entonces no era que solamente Eva fue la desobediente, porque en cuanto ella le ofreció el fruto a Adán, Adán no dijo que no. Adán dijo, bueno, voy a probarlo, voy a comerlo, voy a saborearlo, voy a ver qué es lo que tiene. Yo no sé a cuál habrá sido un fruto. No tengo ni idea qué fruto habrá sido, pero él lo comió. Él podría haber dicho que no y la historia hubiese cambiado. Pero él dijo que sí, sabiendo que la cabeza es el hombre, la autoridad es el hombre. Él podría haber dicho no, pero él no lo dijo. Él accedió. Entonces, como dice la palabra que el hombre se unirá a la mujer y los dos serán uno, al comer la mujer, una parte de él también peca. En verdad, empiezan a pecar los dos juntos. Amén. Entonces, él podría haber dicho que no. Pero bueno, él se dio, él dijo que sí, él probó. Entonces, al caer Adán, entró el pecado. Amén. Cuando Dios le dice a la serpiente, te arrastrarás y comerás polvo, ¿qué piensan ustedes a qué se refería? Cuando dijo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo. No es que comerás polvo de la tierra, no es que comerá tierra. Se estaba refiriendo a nosotros. Cuando dice polvo, la palabra dice, en Génesis habla, de que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Entonces le estaba diciendo a la serpiente que te arrastrarás con tu vientre y comerás polvo. O sea, comerás polvo de aquellos que son desobedientes y de aquellos que están en pecado. A eso se refería. Amén. Entonces, cuando el hombre peca, le cede al enemigo, le cede el señorío y la autoridad. La mujer fue la primera en ser engañada, pero la primera también en reconocer que Satanás es el engañador. Eso lo vemos en Génesis 3:13. Adán fue engañado y él sabía lo que hacía, por lo suyo fue un acto de traición. O sea, fue consciente. Si yo sé que no tengo que comer, si yo sé que está prohibido y yo lo hago, es traición. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Perdieron lo que Dios les había dado. Les perdió la autoridad, perdió el señorío como príncipe de este mundo, porque el hombre fue puesto como príncipe de este mundo. Bien. Dios acepta este nuevo orden establecido por Adán. Lo aceptó porque Él es bueno, pero también justo y subordina su poder y su carácter. Es la razón por la cual no destruyó al hombre. Le dio una oportunidad. Le dio una oportunidad al hombre. Entonces, como Dios es bueno, es amoroso, Él da oportunidades de que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros vengamos a Él y todo lo demás. Solo podemos llegar a entender esto, que por un hombre entró el pecado y por un hombre tenía que ser restaurada la relación entre el Padre y la gente. Por eso mandó a su Hijo Jesús. Entonces, el hombre, Adán, desde Adán, aquellos que no conocen a Dios, vienen de una simiente con pecado. Pero Jesús vino de una simiente sin pecado. Amén. Entonces por eso le dicen que es el nuevo Adán. Vamos a seguir. Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz y le dio ese poder y a sus seguidores. O sea, cuando Jesús fue al madero, fue a la cruz, tenemos que entender esto. Cuando Jesús fue a la cruz, Él dio su vida por nosotros. Pero dice que esas 3 horas que hubo de oscuridad, Él bajó a las profundidades de la tierra y le sacó la autoridad, le sacó el dominio, las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Fue lo que Él le sacó
a Satanás. Y yo me imagino cuando Jesús bajó hasta ese lugar, las tinieblas significaban como un triunfo de Satanás sobre Jesús en ese momento, en esas 3 horas. Pero no sabía Satanás lo que Jesús tenía planeado. Así que Jesús fue el que bajó hacia las profundidades del Hades y de ahí mismo fue el que le sacó todo eso que había nombrado yo anteriormente, ¿no? Pero me imagino a Jesús haciéndole frente al enemigo y sacándole la corona, sacándole la capa de rey, sacándole el cetro de rey o de príncipe y dejándolo de vergüenza delante de todos sus enemigos, delante de todos sus súbditos, mejor dicho. Porque dice la palabra que Jesús cuando murió dice que Él exhibió públicamente en la cruz. ¿A quién exhibió públicamente? Al enemigo, la derrota. Porque Jesús lo venció en la cruz. Amén. Entonces, esa misma autoridad que le fue arrebatada al enemigo, que por derecho legal a Jesús le correspondía, esa misma autoridad es la que nos dio a ti y a mí para vencerlo. Jesús ya ganó la guerra. Nosotros lo que estamos haciendo es una batalla. La batalla que se origina en la tierra es la misma batalla que se origina en el cielo. Es un reflejo de lo que se batalla en el cielo. Yo me acuerdo en un momento dado, la primera visión que el Señor me dio fue cuando yo llegué a sus pies. La primera visión que Él me dio fue cuando empezó mi libertad. Cuando el Señor empezó a tratar conmigo en lo personal, en la libertad, en la liberación, a donde yo estaba atada, yo pude ver la guerra espiritual, mi guerra espiritual, por mi alma en el cielo. Yo pude ver, el Señor me mostraba que por un lado iban unos pájaros negros grandes, inmensos, y me tenían agarrada, me tenían con cadena. Y del otro lado venía el Señor con sus ángeles en un caballo blanco y venía un ejército completo de ángeles. Y se disputaban mi alma. Entonces, al disputarse mi alma, podemos llegar a entender qué tan valiosa es nuestra alma para Dios. Que se enfrenta al enemigo para arrebatarle tu alma. Eso fue lo que hizo el Señor conmigo. Cuando el Señor arrebata el alma, el Señor lo guarda. Cuando el Señor arrebata el alma, el Señor lo pone en la palma de su mano. Pero yo pude ver que la batalla que se origina en la tierra es la misma batalla que se origina en el cielo. La batalla que nos corresponde a nosotros en este tiempo es batallar por las almas. ¿Y cómo hacemos batallar por las almas? Lo mismo que Jesús hizo por ti. Lo mismo que Él hizo por ti, Él lo tiene que hacer. Nosotros lo tenemos que hacer para Él. Amén. En la actualidad nosotros luchamos contra Satanás para extender el reino de Dios y llevar toda alma a Cristo. No existe una guerra entre Dios y el diablo. Dice, ¿qué clase de guerra podría haber entre un ser humano y una hormiga? La guerra es entre Satanás y la iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad delegada de parte de Jesús para poder conquistar las tierras y para poder sacarlas de la esclavitud. Entonces, la guerra es entre Satanás y la iglesia. El Señor nos otorga su autoridad, su poder y su victoria. Ahora, bueno, yo creo que ya lo hemos dejado claro en ese sentido, ¿no? ¿Cómo nació la guerra espiritual? La guerra espiritual se inicia primeramente en el cielo con la rebelión de Luzbel. Ahí empieza la rebelión. Entonces, si nosotros podemos entender cómo es la rebelión en el cielo, fue lo que se reflejó en la tierra después, cuando Adán le abrió la puerta al enemigo y el enemigo empezó a hacerle la guerra a las personas. Amén. Entonces, vamos a la otra parte. Satanás es un maestro del disfraz. Nosotros debemos estar conscientes de que el enemigo, sin desviar nuestros ojos de Dios, Satanás es un especialista en infiltrarse en las iglesias. De hecho, siempre ha sido una obsesión de él de tratar de destruir al hombre, ¿no? Y tratar también de descubrir nuestras áreas vulnerables y
les voy a dar algunas técnicas preferidas de destrucción, que esto lo van a tener que anotar. Si nos ataca con misiles, colocas piedras en nuestro camino. Es decir, Satanás utiliza toda su artillería. Bueno, digamos que si nos vemos a lo que son los misiles, es una artillería pesada. Entonces lo usa para destruirnos. Pero si esta técnica no funciona, tratará de molestarnos con pequeñeces, con cosas poco importantes, ¿no? Para apartarnos de Dios. A veces tenemos un conflicto con un hermano y no vemos la parte espiritual, vemos la parte carnal. Entonces decimos, bueno, me voy de la iglesia. Entonces ya Satanás ya te puso una semillita de enojo. Amén. El segundo punto, si nos detiene, nos hace correr. Satanás trata de detener nuestra marcha en todo lo que emprendamos para quitarnos nuestros sueños. Pero si no puede detenernos, entonces nos acelerará y nos hará entrar en una ansiedad para lograr los sueños que Dios nos dio y nos incitará a esforzarnos más allá de nuestros límites. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado esto, no? De que Dios tiene promesas y empezamos a decir sí, pero la promesa se tarda. Y la promesa cuando va a venir y entramos en un momento de ansiedad y queremos que Dios cumpla ahí nomás, y por no cumplir a lo mejor nos enojamos, decimos no, nos enojamos, ya está, Dios no cumple las promesas, Dios no hace nada, ¿me entiendes? Entonces, el tercer punto, si nos asusta, nos adula. El diablo trata de demostrarnos que es poderoso, que cuenta con armas, demonios y personas para lograr su voluntad. Si este despliegue de poder no es suficiente para asustarnos, entonces cambiará de estrategia. Adulará nuestra nobleza, nuestro poder, nuestro amor y devoción por Dios, haciéndonos notar que los demás no sirven para nada. O sea, empezamos a apagarnos, como que no servimos, como empieza acá en la mente a decirnos cosas en la mente, pero empezamos a decir, no, tú puedes servir para el ministerio, pero el otro no. A lo mejor vos no estás preparado para iniciar un ministerio, entonces no te voy a poner. Y empiezan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el 4. Si nos enmudece, nos hace quedar en ridículo. Siempre el diablo trata de persuadirnos de hablar de Cristo y nos pone por ridículo. A veces nos hace comprender que la gente no nos cree, a veces nos hace sentir como que no nos escuchan, a veces nos hacen creer que somos unos santulones, por así decir, por hablar de Jesús, ¿no? Y a veces se ríen, se burlan. La gente hace eso con nosotros. Algunos, por ejemplo, hay mucha bulla y nos hace predicar a gritos, a lo mejor en cada esquina, o hablar insensatamente de la Biblia a todo el mundo para que la gente se canse y no nos preste atención. O sea, el enemigo usa sus estrategias siempre. Esa es la forma de trabajar de él. Por eso yo dije que en esta guerra vamos a descubrir cómo el enemigo trabaja y cómo hace. Amén. Vamos a hablar, ya hemos hablado de las fortalezas en la mente, ya hemos hablado de ese tema, pero ese tema era a nivel terrestre, o sea, a nivel personal también, y trabaja con nuestra cabeza. Amén. Entonces, a la parte de fortalezas en la mente, existen espíritus inmundos dedicados a atacar la mente de los cristianos y muchos hijos se han visto atormentados. No sé cuántos de ustedes se habrán encontrado atormentados, pero por ejemplo estamos en la iglesia y tenemos sueño. Estamos en la iglesia, a lo mejor hemos dormido todo el día, pero en el momento de ir a la reunión tenemos sueño. Entonces nos ataca un espíritu de sueño. A veces estamos en la iglesia y no podemos prestar atención a lo mejor a lo que el pastor está hablando, a lo que la pastora está hablando, a lo que el ministro evangelista está hablando. Y a lo mejor estamos mirando cada rato el reloj,
o a lo mejor estamos esperando a que se haga la hora para irnos, o a lo mejor estamos esperando que alguien venga a decirnos, mira, te están buscando. Esos son todos espíritus de distracción. O también a veces la divagación del corazón, porque a veces no queremos estar en el momento ahí y pensamos que vamos a hacer la comida tarde, que mi esposo va a llegar tarde y todo ese tipo de cosas. Entonces, esas son algunos espíritus que trabajan con respecto a lo que es la fortaleza de la mente. Amén. Entonces, esas son algunas de las cosas de cómo el enemigo trabaja, de los 6 niveles de guerra. Vimos la guerra espiritual a nivel personal. Vimos la guerra espiritual a nivel terrestre, que ahí entran las fortalezas. Después entra guerra espiritual a nivel iglesia, guerra espiritual a nivel de aire, guerra espiritual a nivel ciudad y guerra espiritual a nivel Armagedón. Esos son los 6 niveles de guerra. Amén. Nosotros estamos viendo la 1 y la 2, que es la personal, que es la guerra contra el ADN, la guerra contra nosotros mismos, y después la parte de lo que es los yugos y la parte de lo que es las fortalezas de la mente. Eso es guerra espiritual a nivel terrestre. Amén. Los vamos a ir desmenuzando de a poco a esto y la verdad que esto va a ser muy bueno para seguir. Vamos a ir a lo que es la armadura de Dios. Todo el que tenga que ir a una batalla, si no va con la armadura, estás muerto. ¿Saben por qué? Porque en una batalla es para ganarla. Y espiritualmente mucha gente muere en la batalla por no tener conocimiento, pero asimismo también por no llevar la armadura. Cuando uno se levanta en la mañana, le dice, Señor, gracias por este día. Y Señor, yo me pongo tu armadura sobre mí. ¿Por qué me pongo la armadura? Porque yo me puedo sentir segura y yo puedo seguir caminando. Porque desde el momento que me levanto hasta el momento que duermo, y así sucesivamente, es una batalla. Amén. Entonces, dice Efesios 6:11, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Somos una iglesia y como cuerpo de Cristo también tenemos familias, tenemos matrimonio, tenemos naciones enteras, luchando día a día con este mundo lleno de pecado, lleno de tinieblas. Por eso tenemos que estar preparados para iniciar una batalla. Por eso tenemos que estar preparados para entrar en una batalla. En un momento dado, en un descanso, el Señor me mostraba un ejército. Y ese ejército estaba todo con toda la armadura. Estaba puesta con toda la armadura. Me acuerdo yo que estaba peleando una batalla, pero yo no estaba sola. Estaba con un ejército. Y yo estaba peleando una batalla y frente a mí estaba el enemigo. Y venía el enemigo y cuando yo levantaba mi espada, el Señor automáticamente venía a mí y tomaba, como quien dice, Él estaba conmigo. Y Él era como que se imantaba a mí. Él era como que la batalla no solamente era mía sola, sino que la batalla también era de Él. Y Él luchaba conmigo. Yo levantaba mi espada y Él venía hacia mí y se quedaba conmigo como que yo estoy aquí y el Señor viene a mi cuerpo. Así estaba. O sea, Él se corporizaba conmigo y los dos luchábamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes la armadura de Dios,
no solamente estás protegido contra el enemigo, sino frente a una batalla, no batallas sola, batallas con el Señor, porque Él es el que mueve tu mano para la batalla, porque dice la palabra que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Entonces, cuando viene el enemigo, tú ya sabes manejar un arma, porque el mismo Señor toma dominio sobre la armadura, sobre la espada, y empieza a batallar. Y así se ganan las batallas. Solo las batallas no se pueden negar, no se pueden ganar, pero con el Señor se pueden ganar las batallas. Amén. Y era un campo de batalla muy grande, era un campo de batalla muy grande y el enemigo era para temerle. Pero el Señor me decía, levanta tu espada. Y cuando yo levantaba la espada se encendía de fuego y la espada los cortaba por la mitad. O sea, que es una batalla real, no es una batalla ficticia, es una batalla real, amén. Entonces, para eso el Señor nos dio las armas, para que las supiéramos utilizar. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en la armadura? Encontramos el yelmo de la salvación, encontramos la espada, encontramos no solamente la espada, encontramos el escudo de la fe, tenemos el calzado del evangelio, tenemos la coraza de justicia. La coraza de justicia es para cubrir nuestro corazón. El yelmo es para cubrir nuestra mente de los ataques del enemigo. El escudo de la fe es para que los dardos del enemigo no te lleguen a ti. El escudo de la fe, para una batalla es importante tener un escudo, porque sin escudo sos fácil la presa, como presa. Entonces, es más fácil ir con el escudo y con la espada. O sea, que acá te está hablando de la palabra, que es la espada, del escudo, que es la fe. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estamos hablando de la coraza de justicia. Estamos hablando también del cinturón de la verdad, que a donde nosotros vayamos tenemos que ir con la verdad. No nos tenemos que callar, no tenemos que mentir, no tenemos que cambiar las palabras. Amén. Por eso, y el calzado del evangelio es para que nuestros pies se aceleren, para ir a predicar la palabra a todo aquel que necesite. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Amén. Para eso es vestirse con la armadura, porque todos los días estamos en una batalla. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que significa lo que dice Efesios. Lo que dice Efesios, que decía: contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Amén. Vamos a desmenuzar cada uno. Gobernadores de las tinieblas son espíritus jerárquicos, son conocidos como tronos o dominios, y su nombre deja explícita su intención de afectar las áreas de gobierno de las naciones. Ellos afectan e influencian todos los puestos, sillas o tronos, visibles o invisibles, desde los cuales se generan gobiernos en los aires o en la tierra. Su prioridad principal es planificar y maquinar para controlar los gobiernos y a los que gobiernan. Su enfoque principal se trabaja en la mente, en el corazón y en la boca. Son los que controlan los gobiernos y los que gobiernan. Amén. Estos son los espíritus que influencian a los presidentes, a los ministros, a los alcaldes, a los emperadores. Podríamos definirlos como espíritus controladores de autoridad. ¿Amén? Vamos al segundo. Principados o príncipes de las tinieblas, o llamados territoriales.
Estos espíritus trazan planes malévolos geográficos y demográficamente. Ellos son causantes de grandes plagas y juicios nacionales. Por ejemplo, los maremotos, los terremotos, los ciclones, las inundaciones, las pestes, la guerra. Por ejemplo, el tema del COVID. El COVID fue realmente una estrategia hecha por el enemigo para confinarnos, para callarnos, para no poder hablar. Eso fue causa de un principado. Amén. Entonces, sigamos. Su estrategia principal es estimular la práctica nacional, ya sean religiosas, ancestrales o culturales. La intención es que vastas regiones de cada país y un mayor número de habitantes se envuelven en hábitos y prácticas que lo alejan de la palabra de Dios y atraigan la ira divina, como hechicería, espiritismo, drogadicción, homosexualismo, idolatría a través de los principados. Satanás despliega su fuerza sobre vastas regiones del mundo. Acuérdense cuando en el libro de Daniel, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia son imperios y territorios que son los que quieren influir también en nuestros días. Daniel también señala que su nivel de autoridad es elevado, tanto que se necesitó al arcángel Miguel para una lucha. ¿Me entienden? Poseer de alta autoridad para vencerlo, y Dios enseña a su iglesia que hay géneros de espíritu como estos que pueden ser atados, pero solamente con mucha oración y ayuno. Por eso Jesús decía que hay una generación que no sale si no es con ayuno y oración. Precisamente hablaba de principados y potestades. No todos los principados van a querer irse, pero hay otras potestades y principados que son, principados, mejor dicho, que son de mucha fortaleza y son muy fuertes y no van a querer ir si no es con ayuno y oración. Amén. Entonces, sigamos. Potestades de maldad. ¿Qué son las potestades? Las potestades de maldad son la fortaleza que el enemigo llama. Las potestades de Satanás también son conocidas como tales, como fortaleza. Al igual que toda fuerza del diablo, depende de cuánto deseo tenga la gente de pecar. Según la inclinación hacia lo malo, así Satanás comisiona a sus agentes, que se especializan en estimular la práctica de ciertos pecados según el gusto y placer del hombre. El hombre promiscuo o la mujer promiscua le llaman mucho lo que es la parte sexual. Entonces, si a mí me gusta ver, por ejemplo, si a mí me gusta ver la pornografía, me estimula la sexualidad, pero también te estimula a ¿cómo se llama? Al tema esta de... Ay, que no me puedo acordar cómo se llama. Bueno, el tema es que acá entran las partes de lo que son las personas que son lesbianas, las personas que son homosexuales, que se atraen entre ellos, ¿no? Ahí entra la práctica de ciertos pecados. Por ejemplo, hay muchísimas cosas para hablar sobre este tema, sobre potestades, de la inclinación que tenga. Amén. La potestad, según géneros de maldad espiritual, especifica que cumplen los planes de Satanás y sus gobernadores y son dirigidos territorialmente por los diversos principados para afectar zonas y gente de diversas regiones de una nación o continente. Producen un esfuerzo o trabajo constante, persistente y continuado sobre la sociedad para acrecentar y propagar ciertos males y pecados hasta convertirnos en costumbres de los pueblos. Por ejemplo, el alcoholismo, el adulterio, la pornografía, las drogas, el sicario, el robo y la lujuria. Amén. Las potestades o fortalezas satánicas son espíritus o comisiones de poder. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen, predominan según los hombres y pueblos le inviten con sus malos hábitos, o sea, lo invitan, como decir, a dejar una puerta abierta, por ejemplo, a través de la brujería, de la idolatría, la violencia.
Las potestades de Satanás toman una ciudad o país según cada individuo con su pecado, su existencia y gobierno. Estas potestades pueden esclavizar a grandes ciudades y aún a naciones. O sea, aquí podemos recordar a Sodoma y a Gomorra, ¿no? En Babilonia, en tiempos pasados. El pecado de ellos era la homosexualidad, bueno, se practicaba todo tipo de pecado, el lesbianismo, los trans, todo eso se veían en ese tiempo, ¿no? Y habían otros pecados más, el robo, pero más que nada eso era lo que más había en ese tiempo, que se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, y bueno, todo un desorden, ¿no? Ya sabemos más o menos la historia. Si vemos el presente, por ejemplo, en Río de Janeiro, en Ámsterdam, San Francisco, en Nueva York, cada pueblo tiene sus prácticas e inclinaciones pecaminosas. Por ejemplo, son sojuzgadas por el mismo infierno. ¿Amén? Las potestades pueden afectar a la familia cuando éstas se inclinan a un pecado en particular, pero tampoco las iglesias están exentas de que esto no les pasa a ellos también, ¿no? El fruto de la conducta evidencia las comisiones de poder que han sido enviadas para destruir su testimonio y su labor. Por ejemplo, habla de demonios de enviados, ¿no? De enviaciones, de demonios que se ocupan de las personas en este caso. Por ello encontramos potestades de división o rebelión. ¿Cuánto hemos estado en la iglesia, ¿no? Es más evidente porque es ahí donde nosotros nos juntamos, es ahí donde está el cuerpo de Cristo. Pero así también en la familia cristiana, muchas veces nos juntamos con gente que no son cristianos y lo primero que hacen es contar chisme, tienen mucho celo sobre otras personas, hablan mal de otra persona. Dentro de la iglesia podemos ver la rebelión, podemos ver la división. Por ejemplo, el pastor que se levanta contra el apóstol, el hermano que se levanta contra otro hermano, la hermana que se levanta contra el pastor o contra la pastora, contra el hermano. ¿Me entienden? Quizás no estén de acuerdo con la forma de llevar adelante la iglesia y un hermano a otro dice, mira, no me gusta esto, fíjate, porque no están haciendo las cosas bien, qué sé yo, no sé qué. Bueno, eso también afecta al cuerpo de Cristo, ¿no? Vamos a ver el punto 4, que son huestes de maldad. Las huestes de maldad son conocidas también como legiones o ejército de maldad. Su meta es atacar o asaltar a la humanidad. Su intención es desacreditar el Evangelio de Cristo y son los encargados de falsear la verdad y el torcer la sana doctrina. Si vemos de eso hoy en día hay muchísimos. Hay muchísimos que han torcido la palabra a su conveniencia, ¿no? Son mentirosos en un grado sumamente grave. Evitan la propagación de la verdad divina de Dios. Ellos son los que bloquean las iglesias, los líderes, interfieren como amenaza, como violencia, con calumnia. Son espíritus guerreros enviados para atacar a los ungidos de Dios. O sea, es un ejército. Tenemos que tener en cuenta que el enemigo, así como vemos nosotros el ejército militante en nuestros países, ustedes pueden darse cuenta que de la manera que están organizados es de la misma manera que el enemigo también está organizado. Entonces, son espíritus guerreros enviados para atacar a los ungidos de Dios, calumniándolos, difamándolos, hasta provocar, como en el tiempo antiguo, la reacción adversa en sus naciones. Hoy provocan los ataques a la iglesia y sus ataques están basados en acción de varios líderes, espíritus mentirosos, espíritus de conspiración, espíritus de falsedad, espíritus de error y anticristo y espíritus de calumnia. Vamos al quinto, espíritus malignos o demonios. Esos se interesan específicamente en hombres, van directamente a influenciar a los individuos y su acción principal es afectar nuestra conducta, nuestros hábitos o prácticas, nuestros apetitos y nuestros deseos. Toda intención es llevarnos lejos de Dios para destruirnos. Recordemos que
que en el Salmo 34 y 91, Dios nos enseña en su palabra que ángeles guardianes velan por su pueblo. Tenemos ángeles. Así como el enemigo está bien armado, nosotros también tenemos ángeles que el Señor nos envía para que nos guarden. Porque dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida. Y Él dice que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Que Él está con nosotros. Entonces Él también manda a sus ángeles para que nos guarden. Amén. Cuando nosotros aquí estábamos hablando, las potestades son géneros de maldad espiritual específica. Estamos hablando de la lujuria y todo lo demás. Y más arriba dice, son las potestades de Satanás y también conocidas como fortalezas del diablo. Ahí también entra lo que es la masturbación. Amén. Esa era la palabra que me costaba decirla porque no lo recordaba. Pero gracias Espíritu Santo por hacérmelo acordar. Eso también entra ahí en esa parte de la masturbación. Amén. Entonces, tenemos bien en claro lo que es la guerra, la parte de lo que es la demonología no, lo que es espíritus inmundos, los principados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de principados que hay? Tenemos principados de opresión, por ejemplo, en un presidente que oprime una nación. Esto lo vemos en Ezequiel 34:2. El número 2, principados de locura. Toma posesión de sus pensamientos y todo su ser para no dejar a la persona avanzar y ser libre. Esto lo vemos en Lucas capítulo 8 al 27. Después el punto 3, principado de mudez. Toma la boca de la persona y la oprime para que no pueda hablar y confesar a Jesús como su Salvador o declarar una liberación en su vida. Esto lo encontramos en Marcos, versículos 9 al 17 y 18. El cuarto, principado de drogadicción, homosexualismo y prostitución, lesbianismo y brujería. Estos son los llamados príncipe de Persia y príncipe de Grecia, quienes se oponen al propósito de Dios en la tierra. Eso lo vemos en Daniel, versículos 10 y 13. Bien. Ya les dije lo que era principado. Ahora estamos viendo los tipos de principado. Ya les dije lo que eran potestades. Ahora les voy a dar los tipos de potestades. A ver. Los tipos de potestades. Potestad de homosexualismo. Lo vemos en Génesis 13:13. Génesis 19:1 y Génesis 18:20. Potestad de brujería, lo vemos en Hechos 16:16, Zacarías 10:2 y Segunda de Crónicas 33, versículo 6. Potestades de idolatría, lo vemos en Segunda de Reyes 21, versículo 3 al 5, Jonás, capítulo 1, versículo 2, Éxodo, capítulo 32, versículo 4 y 6. Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Y Primera de Corintios 10, versículo 14. Tenemos potestades de lascivia, Génesis 19:1. 2 Corintios capítulo 12, versículo 21, Proverbios capítulo 5, versículo 8, Marcos 7, versículo 21 y Gálatas 5, versículo 19. Vamos al otro punto, potestades de violencia. Lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13, lo vemos en Job 24, versículo 2 al 4, Salmo 55:9, Salmo 74:20, Proverbios 13:2, Isaías 59:1 al 8, Ezequiel capítulo 7 al 23, Miqueas capítulo 2 versículo 1 y 2 y Jeremías 22
versículo 3, y Ezequiel 45, versículo 9. Amén. Vimos lo que son también gobernadores de las tinieblas. Ahora vamos a ver los tipos de gobernadores de las tinieblas. El de Persia y Grecia lo vemos en Daniel capítulo 10, versículo 13 al 20. Después tenemos príncipes, gobernadores que no dejan avanzar al pueblo de Dios. Lo vemos en Isaías 24, versículo 21. Tenemos al espíritu de Herodes, que está en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12, que este fue el que le dio muerte a Juan el Bautista. Mateo 2:16 fue cuando Herodes mandó a matar a los niños nacidos en Belén menores de 2 años. Amén. Si ustedes se ponen a pensar, ¿quiénes son? ¿Quién es? ¿Cuál es el gobierno? ¿Cuál es el príncipe gobernador que hoy en día hace desaparecer los niños y no los encuentran ni por debajo de la tierra? Se desaparecen del mapa. ¿Cuáles son los niños que se desaparecen en el tiempo de Halloween? Que son niños que los llevan para sacrificios. La parte del aborto. Que son niños que mueren desde el vientre de la madre o directamente las madres los tienen y los matan. Cada niño que nace, cada niño que viene a esta tierra viene con propósito. Dios no los manda porque se le dio. Dios los manda con propósito, pero la mayoría son abortados. La mayoría no llegan hasta una edad mayor, adulta, sino que desaparecen desde pequeño. ¿Por qué? Porque así mismo como el enemigo ha querido borrar la familia, ha querido borrar a la mujer del rol de la mujer, ha desaparecido a los niños porque saben que los niños es una generación mucho más fuerte que nosotros. Porque es una tercera o una cuarta generación más fuerte que nosotros. Y vienen con propósito. Porque el enemigo, al tenerle miedo a Dios, al tener miedo, él sabe que siempre se va levantando una generación cada vez más fuerte. Y lo que él no quiere es que le destruyan. Él no quiere que se confronten. El enemigo le pasa eso, teme delante de la presencia de Dios. Cuando un guerrero de Dios tiene puesta la armadura, cuando un guerrero de Dios sabe a dónde pegarle, el enemigo tiembla, por eso tiene que huir. Amén. Entonces, por eso, en esas cosas, ¿quién es el que está habitando ahí? El espíritu de Herodes. Amén. Vamos a lo que son las huestes de maldad, que ya les hablé de lo que son las huestes de maldad. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo operan. ¿Cómo operan esto? ¿Cómo operan estos espíritus estos que dicen que son huestes de maldad? Vamos a ver cómo operan. Bien. ¿Cómo operan? Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, Satanás trae mentira a Eva. Según de Corintios 11, versículo 14, Satanás se disfraza de ángel de luz. Apocalipsis 12, verso 9, Satanás fue arrojado al mundo con sus ángeles para traer mentira, engaño e iniquidad a la tierra. ¿Cuál es la intención? La intención de esto es desacreditar el evangelio de Cristo y son los encargados de falsear la verdad. Bloquean a las iglesias y a sus líderes, nos engañan nos engañan algunas mentiras, como dicen, hay una mentira blanca. No existe mentira blanca ni mentira negra, es toda una mentira, nada más. También trae sectas, también traen religiones filosóficas. Por ejemplo, en este tiempo vamos a ver millones, por ejemplo, el Buda,
por ejemplo, los Hare Krishna, por ejemplo, en la India adoran a la vaca, adoran al sol, adoran millones de dioses. ¿Entienden? Entonces son religiones falsas. Tenemos, por ejemplo, en los mormones. Ellos hablan mucho del ángel Mormoni, del ángel Moroni, no sé cómo es. Bueno, es el ángel Moroni. Dice que este demonio se acuarteló en Salt Lake, en la ciudad de Estados Unidos, y está cegando millones de personas en todo el mundo. Así que podemos ver cómo operan estos espíritus de mentira. Moroni significa mentira. Entonces, en el libro de los mormones son una secta. Y ellos hablan con su ángel Moroni. ¿Me entienden? Dice que se presentó el ángel Moroni y le dijo todo lo que le tenía que decir. Yo no sé mucho del tema de los mormones, pero he tenido gente alrededor que han sido practicantes. Y un día me mostraron un libro y en ese libro es un libro negro y decía del ángel Moroni, no sé qué. Nos vemos. Voy a hacer un parate acá y voy a finalizar después en otro live enseguida.